Mientras estaba en trabajo de parto, vi a mi marido en el pasillo del hospital abrazando a otra mujer embarazada y diciendo: «No te preocupes, nuestro bebé será el verdadero primogénito». A los 9 meses de gestación, mi universo se había reducido al tamaño de mi barriga. Me sentía como un planeta lento y pesado, con un pequeño satélite girando sobre su propio eje allá adentro. Hugo, nuestro pequeño Hugo, parecía tan ansioso por llegar como nosotros por recibirlo. Su cuartito estaba impecable, un santuario en tonos de azul y gris que Marcos, mi marido, había pasado los últimos 3 fines de semana montando. Cada detalle, desde el móvil de planetas que giraba suavemente sobre la cuna hasta el sillón de lactancia en la esquina, era un testimonio de nuestro amor, de nuestro futuro. Marcos era el esposo soñado, de esos que parecen salidos de un guión de comedia romántica. Llegaba del trabajo, me besaba la frente, luego se arrodillaba para besar mi barriga y conversar con nuestro hijo. «¿Qué tal, campeón? Papá llegó. A ver si no le das mucho trabajo a mamá», él decía con esa voz grave y cariñosa que me desarmaba. Por la noche era él quien masajeaba mis pies hinchados y me ayudaba a encontrar una posición mínimamente cómoda en la cama. Yo lo miraba con su sonrisa fácil y su mirada genuinamente preocupada, y mi corazón se llenaba de una gratitud casi dolorosa. ¿Cómo pude tener tanta suerte? La única sombra en esta pintura perfecta eran sus viajes. Marcos era socio de una consultora en expansión y, en los últimos meses, el trabajo parecía haberse triplicado. Eran reuniones de prospección en otras ciudades, cierres de contrato que lo retenían hasta tarde en la oficina. «Es el último empujón, mi amor», me aseguró la semana pasada, mientras preparaba una pequeña maleta para pasar 2 días en otra capital. «Quiero que Hugo llegue con todo garantizado, que no tengas que preocuparte por nada. Es todo por ustedes». Y yo le creía. Claro que le creía. ¿Cómo podría no creerle? Veía el cansancio en sus hombros, pero también veía la determinación en sus ojos. Estaba construyendo un imperio para nosotros. Esa noche, la última antes de que el mundo se pusiera patas arriba, llegó a casa con mi antojo de la semana, acaí con todos los acompañamientos posibles. Comimos sentados en el suelo del cuarto del bebé, soñando despiertos. Hablamos sobre cuál sería su primera palabra, de qué equipo sería hincha, sobre llevarlo a ver el mar por primera vez. Marcos me abrazó por la espalda, con sus manos puestas sobre las mías, que reposaban en la barriga. «Los amo tanto a los dos. Ustedes son mi vida entera», susurró en mi oído. En ese momento, envuelta por su olor, sintiendo el peso feliz de mi hijo y de nuestro amor, yo era la mujer más feliz del mundo. Poco sabía yo que la vida entera de Marcos era mucho más grande que la mía. La tranquilidad de esa noche se rompió a las 3 de la mañana. Me desperté con una sensación húmeda y caliente, seguida por un cólico sordo e insistente en la parte baja de la espalda. La fuente se había roto. Por un segundo el pánico me paralizó. Pero entonces la adrenalina tomó el control. «Marcos», grité sacudiéndole el hombro. «Marcos, es la hora». Saltó de la cama con los ojos desorbitados en la oscuridad, y por un instante pareció más asustado que yo. Pero fue solo por un instante. Pronto asumió el control, el esposo perfecto en modo de crisis. Agarró las maletas ya listas junto a la puerta, me ayudó a ponerme una bata y me guió con una calma impresionante hasta el auto. «Respira, mi amor. Estoy aquí. Todo va a salir bien», repetía, y yo me aferraba a esas palabras como un salvavidas. El viaje al hospital, que debería durar 20 minutos, pareció una eternidad. Las contracciones comenzaron a ganar ritmo, olas de dolor que me hacían encogerme en el asiento del pasajero. Fue en medio de una de esas olas que sonó el celular de Marcos. Lo vi dudar antes de contestar por el sistema de sonido del auto. «Aló», dijo con la voz tensa. Hubo un silencio mientras la persona del otro lado hablaba. «No puedo ahora». «Es imposible», respondió con una aspereza que raramente le oía. «Resuélvelo. Llamo en cuanto pueda». Colgó y me miró forzando una sonrisa. «Disculpa, amor. Un problema en la oficina, un servidor que se cayó». «Olvídalo. Foco en ti. Respira profundo». En el hospital el ajetreo continuó. Enfermeras, formularios, exámenes. Entre una contracción y otra, intentaba responder a las preguntas mientras Marcos se encargaba de la burocracia.
Pero su celular no paraba. Se alejaba al pasillo para atender, volviendo con el rostro cada vez más cargado. Es una crisis grande, vida. Me están presionando, se justificó cuando lo sorprendí mirando de reojo la pantalla por tercera vez. Una punzada de irritación me golpeó, más aguda que la propia contracción. ¿Crisis? La crisis estaba ocurriendo allí, dentro de mí, y él parecía tener la cabeza a kilómetros de distancia. Pero antes de que pudiera decir algo, otra ola de dolor me engulló, exigiendo toda mi atención. Finalmente me instalaron en una habitación. Ya tenía 4 centímetros de dilatación. El sonido rítmico del monitor cardíaco del bebé llenaba el silencio entre mis respiraciones jadeantes. Marcos se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano. Estaba allí físicamente. Pero sus ojos tenían un brillo distante y con cada zumbido del celular, que ahora había puesto en silencio sobre la mesita, veía sus hombros contraerse. Intentaba sonreírme, decirme palabras de aliento, pero era como si una parte de él, la más importante, estuviera en otro lugar, resolviendo otra emergencia. Y yo, en mi neblina de dolor y agotamiento, no tenía idea de cuán cierta era esa sensación. Las horas se arrastraban en la misma medida en que las contracciones se intensificaban. Cada ola de dolor era una inmersión en aguas profundas y oscuras, y yo subía a la superficie solo para jadear en busca de aire antes de la siguiente. La dilatación progresaba, pero lentamente. Fue entonces cuando una enfermera simpática, de nombre Carla, sugirió que caminara un poco. A veces ayuda a que la gravedad haga su trabajo, dijo con una sonrisa gentil. Marcos, que hasta entonces no se había apartado de mi lado, vio en ello una oportunidad. Excelente idea. Amor, ¿Carla se queda contigo? Voy a buscar un café y a tratar de resolver ese pendiente del trabajo de una vez por todas. Vuelvo en 5 minutos, lo prometo. Me dio un beso en la frente y salió con el celular ya en la mano. Apoyada en el brazo de la enfermera, comencé la lenta peregrinación por el pasillo. Un paso, una respiración profunda. Otro paso, un gemido bajo. Giramos en un pasillo lateral, más silencioso, que llevaba a un ala administrativa. La enfermera me dejó apoyarme en la pared mientras iba a verificar algo en un puesto de enfermería más adelante. Me quedé sola por un instante con la cabeza gacha, concentrada en soportar el dolor que se avecinaba. Fue entonces cuando oí su voz. La voz de Marcos. Venía de un pequeño recoveco en el pasillo, una especie de antesala de espera vacía. Mi primer impulso fue llamarlo, pero algo en la entonación me hizo detenerme. No era la voz de quien hablaba por teléfono sobre trabajo. Era un susurro íntimo, cargado de una emoción que yo conocía bien. Di un paso silencioso, espiando por la esquina de la pared. Y entonces lo vi. No estaba solo. Marcos estaba abrazando a una mujer, y el detalle que hizo que me faltara el aire en los pulmones fue su barriga, tan grande y redonda como la mía. Ella lloraba en voz baja sobre su hombro, y él le acariciaba el cabello. Entonces se apartó un poco para mirarla a los ojos y dijo las palabras que quedaron grabadas a fuego en mi alma: no te preocupes, Iris. Todo va a salir bien. Nuestro bebé será fuerte y sano. Él será el verdadero primogénito. El mundo se hizo añicos. El dolor de la contracción que me golpeó en ese exacto momento no fue nada, un eco lejano de la agonía que me desgarró el pecho. Verdadero primogénito. La frase resonaba, rebotaba en las paredes de mi cráneo. Nuestro Hugo era una mentira. Yo era una mentira. Con un esfuerzo sobrehumano, retrocedí antes de que me vieran. Volví cojeando al punto donde la enfermera me esperaba, el rostro una máscara de sudor y lágrimas que ella atribuyó a mi trabajo de parto. Cuando Marcos regresó a la habitación, 5 minutos después, con un vaso de café en la mano y una sonrisa ensayada, lo miré fijamente. No vio a la esposa que amaba. Vio a un extraño, un actor desempeñando el papel de su vida. Y en medio del dolor más desgarrador que jamás había sentido, una certeza fría y cristalina se formó: iba a tener a mi hijo. Y después iba a destruir al hombre que él llamaría padre. Hugo nació a las 7:02 de la mañana, un pequeño ser arrugado y ruidoso que en el instante en que fue puesto en mi pecho, reconfiguró todo mi universo. El amor que sentí fue feroz, primitivo y absoluto. Era mío. Mi hijo.
Y mirando su carita, juré que lo protegería de todo y de todos. Incluido su propio padre. Marcos, ajeno a la tormenta dentro de mí, lloró. Cortó el cordón umbilical, tomó decenas de fotos y llamó a toda la familia, la voz entrecortada por una felicidad que para mí era la más pura obscenidad. Yo solo sonreía y asentía, una autómata programada para el papel de madre primeriza feliz. Cada elogio que él recibía, felicitaciones, papá, era una puñalada en mi pecho. Los 2 días en el hospital fueron un borrón de lactancia, pañales y sonrisas falsas. El regreso a casa fue la prueba más difícil. El apartamento, nuestro nido, parecía una escena del crimen. Cada objeto, cada foto nuestra en la pared, me acusaba de mi propia estupidez. Mientras Marcos se deshacía en cuidados con el bebé, yo sentía el hielo solidificarse en mis venas. El dolor crudo de la traición estaba dando paso a algo más afilado, más peligroso, un propósito. Ya no era una víctima, era una cazadora. Mi investigación comenzó la primera noche en casa. Esperé hasta que el cansancio lo derribara en un sueño profundo. Con Hugo durmiendo tranquilamente en el Moisés al lado de la cama, me deslicé fuera del cuarto. El objetivo era su maletín de trabajo, que siempre dejaba en el estudio. Mi corazón martillaba contra mis costillas. Dentro de él encontré su billetera. Revisé las tarjetas de crédito, fotografiando cada una con mi celular, anverso y reverso. Fue entonces cuando encontré, doblado en un bolsillo lateral, un recibo de una tienda de artículos para bebés. La compra se había realizado hacía 2 meses, en una ciudad vecina a la que supuestamente había ido para una reunión. El monto era alto e incluía un cochecito de bebé de un modelo caro y una cuna. Ninguno de esos artículos estaba en el cuarto de Hugo. El siguiente paso fue el GPS del auto. A la mañana siguiente, mientras él estaba en la ducha, corrí al garaje. El historial de destinos recientes fue una revelación. Estaba la dirección de la oficina, de la casa de sus padres, y una dirección que se repetía casi todos los días, a veces más de una vez al día. Era en un barrio exclusivo, al otro lado de la ciudad. Busqué la dirección en Google y el resultado vino acompañado de un nombre en una factura de condominio que se filtró en línea en un proceso público. Iris. El nombre que oí en el pasillo del hospital. Una búsqueda rápida de su nombre completo en las redes sociales abrió la puerta a la vida secreta de Marcos. Allí estaba ella, embarazada, sonriente y en varias fotos, la mano de un hombre aparecía sosteniendo la suya, usando una pulsera de cuero que yo misma le regalé a Marcos en su último cumpleaños. La leyenda de una de las fotos decía, esperando que llegue nuestro verdadero milagro. El juego había comenzado. Con el nombre y el rostro de Iris grabados en mi mente, el rompecabezas comenzó a armarse. Pero las piezas más importantes aún faltaban, ¿cómo financiaba todo aquello? La respuesta, lo sabía, estaba en los números. Durante una semana, desempeñé el papel de la esposa dedicada y madre exhausta. Una noche con Hugo durmiendo en mi regazo, usé el cebo perfecto. Marcos, estaba pensando, comencé con la voz más mansa que pude producir. Ahora con los gastos de Hugo creo que debería involucrarme más en nuestras finanzas. ¿Sabes, para planificarnos mejor? ¿Podrías mostrarme las planillas de la empresa, los extractos? Él sonrió, una sonrisa condescendiente de quien ve a su esposa finalmente interesarse por las cosas de adultos. Claro, mi amor. Qué bueno que quieres participar. Mañana te paso los accesos. Vas a ver cómo nuestro patrimonio está creciendo. Poco sabía el que yo no quería verlo crecer, quería entender cómo estaba disminuyendo. A la noche siguiente, con las contraseñas en mano, me sumergí en el abismo financiero de nuestra vida. La cuenta conjunta personal no tenía nada muy sospechoso, solo los gastos del día a día. La verdadera sangría estaba en la cuenta de nuestra empresa, la consultora de la que yo poseía el 40% en papel, pero que él administraba solo. Comencé a cruzar las fechas de sus viajes de negocios con las salidas de caja. Bingo. Por cada viaje había un gasto exorbitante clasificado como gastos de representación. Hoteles de lujo, cenas caras y, lo más interesante, transferencias de altas sumas a proveedores cuyos nombres nunca había oído. El hilo del que tirar era un consultor de proyectos llamado AC Meneses, que recibía pagos mensuales regulares de 10.000 reales. Una búsqueda rápida del número de identificación fiscal del beneficiario,
que conseguí en el detalle de la transferencia, reveló el nombre completo: Antonio Carlos Meneses, el padre de Iris. Ni siquiera intentaban disimularlo bien. Otra transferencia de 150.000 reales, realizada 6 meses antes bajo el rubro de inversión en sucursal, había ido a una cuenta cuya titular era la propia Iris. La fecha coincidía con la compra del apartamento en el que ella vivía. No solo me estaba traicionando, me estaba robando. Estaba usando el capital de nuestra empresa, el futuro de nuestro hijo, para construir una vida nueva con otra mujer. La rabia que sentí fue tan fría y cortante como un trozo de vidrio. Me di cuenta de que una simple separación no sería suficiente. Esto era un delito. Al día siguiente, con Hugo en su sillita, conduje hasta el centro de la ciudad. No fui a un psicólogo. Fui a la oficina de Regina Viana, la abogada de divorcios más despiadada de la ciudad, cuya reputación la precedía. Le presenté mi historia y las pruebas iniciales. Me escuchó sin ninguna expresión en el rostro y al final, esbozó una fina sonrisa. Vamos a necesitar un contador forense. Vamos a documentar cada centavo desviado. No vamos a pedir una separación, querida. Vamos a ejecutar un acuerdo extrajudicial en el que él nos entrega todo, o el próximo oficio que reciba será una citación penal. En ese momento supe que había encontrado mi mejor arma. En las 2 semanas siguientes, mientras Marcos me daba besos de buenos días, mi equipo montaba el dossier que sería su ruina. Elegí un martes por la noche para la ejecución. Hugo ya dormía en su cuna, un ángel ajeno al purgatorio que estaba a punto de instalarse en la sala de estar. Marcos llegó del trabajo cansado como siempre y me dio un beso en la mejilla. Su olor, que antes me confortaba, ahora me daba náuseas. Esperé a que cenara y se duchara. Necesitaba que estuviera tranquilo, relajado, para que el impacto fuera total. Cuando se sentó en el sofá para ver la televisión, apagué el aparato. Marcos, necesito que te sientes aquí en la mesa. Tenemos que hablar de nuestro futuro. Me miró un poco sorprendido, pero asintió. ¿Pasó algo, mi bien? Pasó, dije con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Puse sobre la mesa de centro la carpeta de cuero que la doctora Regina me había entregado. Era gruesa, pesada con el peso de sus mentiras. Él frunció el ceño sin entender. Ábrela, ordené. La primera página era una foto. Una foto nítida, tomada por un investigador privado, de él besando a Iris en la puerta de su edificio. El rostro de Marcos perdió el color. Hojeó las páginas siguientes con un frenesí creciente. Vio las copias de las facturas de la tarjeta, los extractos bancarios con las transferencias circuladas en rojo, el informe del perito contador detallando el fraude, la escritura del apartamento comprado con nuestro dinero a nombre de ella, copias de las conversaciones y de las leyendas de las redes sociales. Cuando llegó al final, estaba pálido con el sudor brotando en su frente. Levantó la cabeza y sus ojos eran los de un animal acorralado. Leticia, ¿puedo explicarlo? No, lo corté con la voz fría como el acero. No hay nada que explicar. Solo una decisión que tomar. ¿Y quién la va a tomar eres tú? Puse 2 sobres sobre el dossier. En el sobre de la izquierda, hay un acuerdo de disolución de sociedad y un divorcio de mutuo acuerdo. Me cedes tu 60% de la empresa como compensación por el fraude que cometiste. Me cedes la propiedad de este apartamento. Te vas de aquí solo con tu ropa y tus objetos personales. A cambio, este dossier muere. Desapareces y no presento una denuncia penal. Me miró incrédulo. ¿Y el otro sobre? El otro sobre está vacío, respondí. Si no firmas los documentos del primero, tomo mi celular, llamo a mi abogada, y mañana lo primero que recibes es una visita de la policía en tu oficina. Tus socios, tus clientes y tu familia recibirán una copia digital de todo esto antes del almuerzo. Empezó a llorar, a suplicar. Habló de nuestro amor, de nuestro hijo. Lo observé como si viera una película. Tú tomaste tu decisión en el pasillo de ese hospital, cuando decidiste cuál hijo era el de verdad. Ahora, firma. Temblando, humillado, tomó el bolígrafo y firmó cada página. 20 minutos después salió con una maleta, un hombre destrozado que lo había perdido todo. Cerré la puerta con llave, respiré hondo por primera vez en semanas y fui al cuarto de mi hijo. Acaricié su rostro y susurré, listo, mi amor.
Ahora solo somos nosotros. Nuestro futuro empieza hoy.